los asuntos internos de Venezuela. Estamos en una batalla histórica. Que nadie baje la guardia. Estamos defendiendo el derecho a la propia existencia de nuestra República Bolivariana, de nuestra patria. Defenderá la soberanía de nuestro país a toda costa y con todo el esfuerzo nacional y el apoyo del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pretenden gobernar a Venezuela desde Washington. Ustedes quieren un gobierno títere, que lo manden desde Washington. El conflicto político en Venezuela tiene al menos 7 años, con muertos, manifestaciones y un régimen autoritario que se niega a convocar elecciones. Es imposible no decirlo. Nicolás Maduro es un dictador que ha usurpado todos los poderes y gobierno en Venezuela, protegido por el aparato militar. Creo que poca gente duda sobre esto. Ayer, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se declaró presidente encargado. En minutos, Donald Trump y Jair Bolsonaro ya habían reconocido a Guaidó como el nuevo mandamás de Venezuela. Sin embargo, otros países han tenido dudas y siguen apelando al diálogo. Por ejemplo, la Unión Europea reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional, pero pide la convocatoria de elecciones limpias para salir del conflicto político. México, en conjunto con Uruguay, apeló al diálogo y se negó a reconocer a Guaidó. Haciendo referencia a la doctrina Estrada y al principio de no intervención, México sigue reconociendo al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Se equivoca el gobierno de México? ¿Debería apoyar al presidente de la Asamblea Nacional? Yo digo que no, por 3 motivos. 1. Por muy condenable que sea el régimen de Maduro, es necesario señalar que Guaidó nunca ha sido electo como presidente. Lo único que hizo fue autonombrarse como tal. No se puede defender la democracia y al mismo tiempo saltársela. 2. Aunque sea un camino más largo, la salida más sensata al conflicto político en Venezuela es la mediación. Es decir, encontrar un camino que permita al gobierno y a la oposición alcanzar un acuerdo para celebrar elecciones lo antes posible y con las mejores condiciones posibles. 3. La mejor página de la historia diplomática de México fue aquella que reivindicó la vía del diálogo y la negociación. Recordemos Centroamérica en los años 70 y 80. Por el contrario, el activismo de Jorge Castañeda durante el sexenio de Fox solo separó a México de América Latina sin ningún papel constructivo. Hay quien quiere que México le ponga más gasolina al fuego político en Venezuela, pero me parece que la respuesta moderada de la diplomacia mexicana es la salida más razonable. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. Nueve de la mañana con 7 minutos. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Te recuerdo que nuestro WhatsApp es el 3318 8076 41. Opina con nosotros de cualquiera de los temas de este día. La polémica que sigue existiendo por el desabasto de gasolina en zona metropolitana de Guadalajara. Los conductores nos reportan un poco menos de filas en las estaciones de gasolina, pero si nos quieres mandar tu reporte, recuerda que están abiertas las redes sociales y también el WhatsApp. O si quieres opinar acerca de Venezuela, que también ha sido tema en estos últimos días, la reacción del gobierno mexicano, por supuesto que nos puedes escribir al 3318 8076 41. Ana Bárbara Casillas es coordinadora del Gabinete Social del Gobierno de Jalisco y está aquí con nosotros esta mañana. Buenos días, Enrique, coordinadora del auditorio. Gracias por acompañarnos. Primero, coordinadora, desaparece el IJAS. Eso ya es una decisión del gobierno de Alfaro. Presentó el gobernador la iniciativa el viernes pasado, rememorando un poco lo que nos llevó a tomar esta decisión. Es que, bueno, cuando iniciamos este gobierno del estado, encontramos una serie de irregularidades y desorden administrativo en el IJAS, pero quisimos estudiarlo a más detalle y, bueno, lo que encontramos es que tiene una situación financiera muy complicada, que lo hace insostenible y que los recursos que recibe ya no se ejercen para el fin que fue creado, que era apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, la asistencia social privada. En los años 70 más o menos se le dio la facultad de administrar los corralones, los depósitos vehiculares, y para que de esta manera obtuviera ingresos propios que invirtiera en la asistencia social privada. Sin embargo, a la vuelta de los años lo que vemos es que prácticamente todo lo que ingresa por corralones se gasta en corralones.
Y el gobierno del estado incluso el año pasado tuvo que dar un subsidio de 49 millones de pesos al IJAS, y de esto solamente 8 millones de pesos se otorgaron a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, pues lo que vemos es que la institución se ha perdido en este mar administrativo de los corralones, que los corralones tampoco tienen pues un servicio adecuado a la ciudadanía. Yo creo que todos lo hemos vivido muy en opaco, alguna ocasión. Aparte, sí. Es correcto, condiciones de inseguridad en los vehículos muy graves, robos de autopartes, incluso riesgo en la protección civil de los patios. Ha habido 3 incendios. Y bueno, creemos que la mejor decisión es finiquitar la institución, no dejar de prestar los servicios. Esto es importante. Hay 3 servicios importantes que brinda el IJAS. Uno es el de los corralones, que la propuesta es que se vaya a administración, que es la dependencia pues experta en administrar bienes patrimoniales. La segunda tenía una serie de dependencias directas como un asilo, una unidad de indigentes, que son asistencia social pública, y entonces esas mandarlas al DIF, porque además el IJAS te debería de encargar de la asistencia social privada. Y la tercera, y la razón por la que fue creado el IJAS, que es la asistencia social privada, derivarla a la Secretaría de Asistencia Social a través de una subsecretaría que, acompañada de un consejo social, puedan apoyar a las organizaciones. Estos apoyos no desaparecen. No desaparecen. Simplemente es un cambio burocrático, pasar de un IJAS como el actual a una subsecretaría. Es correcto, con la finalidad de que cada quien haga lo que le corresponda. Y que los recursos, digamos, que reciba esta subsecretaría vayan directamente a asistencia social y apoyar organizaciones Es correcto. privadas. Para este año tenemos previsto que puedan ser 40 millones los que se otorguen en apoyos, tanto en efectivo como en especie, para institucionalizar organizaciones de la sociedad civil, apoyarlas en proyectos específicos, etcétera. ¿Y los corralones, quién se los queda? La Secretaría de Administración, con la intención también de que puedan coordinarse mejor con Fiscalía y con la Secretaría de Transporte, que son los principales usuarios de los corralones. 300, bueno, ayer en entrevista en Radio Metrópoli hablaste de que hay vehículos, motocicletas y bicicletas de IJAS que no aparecen por ninguna parte, alrededor de 300 vehículos estamos hablando. ¿Quién es responsable de esto, Bárbara Casillas? Son 348 vehículos, 877 bicicletas y 42 motocicletas que se perdieron en los distintos corralones que administra el instituto, el IJAS. Nosotros, cuando nos llegamos, nos avisó de esta situación. Sí, en la entrega-recepción sí manifiestan esta pérdida, no tan exacta como ahora la tenemos. Sin embargo, tampoco se había hecho nada para solucionarlo. En su momento no presentaron denuncias. Lo que estamos haciendo nosotros pues es poder presentar las denuncias, y sobre todo lo que queremos ahora con la liquidación del IJAS es poder tener un inventario real y actualizado de los vehículos que están ahí todavía. Pero de lo que han visto, ¿quién es responsable de que haya desaparecido esto? Bueno, entiendo que la Fiscalía tiene que investigar, meterse, armar un expediente, pero en la operación diaria, sí. ¿quién es responsable de que desaparezcan más de 300 vehículos? La verdad, Enrique, es que son tantas omisiones que no podría darte una hipótesis concreta. Pudo haber sido que se los robaran en partes, pudo haber sido que se los robaran completos. Hay mafias alrededor de los corralones, pero también pudo haber sido un acto de corrupción del mismo personal. En esta situación donde lo que prevalece es el desorden y la inseguridad alrededor de los corralones, pues cualquier hipótesis pudiera ser. ¿Sí? Las denuncias están presentadas. Se están presentando. ¿Se están presentando o ya se están, presentaron? No se han presentado, estamos preparándonos para su presentación. Coordinadora, sé que ha sido sobre todo Fela Pelayo la que ha dado la cara en el tema del Instituto Jalisciense de las Mujeres, pero me gustaría que me dieras tu opinión sobre este tema. Hay mucha polémica. Ayer también lo llevamos aquí en Zona 3. Noticias, activistas, organizaciones de la sociedad civil que no están de acuerdo con la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres. También en el Congreso parece que están divididos por fracciones parlamentarias. ¿Tu postura como coordinadora del Gabinete Social? Bueno, yo estoy convencida de que estamos haciendo la propuesta, tratando de hacer lo correcto, tratando de hacer cosas distintas para poder obtener resultados distintos, porque lo que hemos visto es que la política pública de género no ha logrado permear en el resto del gobierno. Es decir, el Instituto de las Mujeres
ha hecho un trabajo importante, sin embargo, no ha logrado la interrelación con las otras dependencias, con los municipios del estado de Jalisco, con el Poder Judicial, que permita de verdad tener una política pública en todos los ámbitos con perspectiva de género. En ese sentido, es muy importante diferenciar la figura administrativa y jurídica del mecanismo de adelanto de las mujeres del propio mecanismo de adelanto de las mujeres. Es decir, no queremos desaparecer de ninguna manera el mecanismo de adelanto de las mujeres. Lo que queremos es migrar de un organismo público descentralizado a una Secretaría de Estado que es... una subsecretaría, ¿no? En el caso de las mujeres sería subsecretaría. No, aquí hay que también identificar muy bien que la Secretaría de Igualdad Sustantiva tendría 3 grandes brazos. Un brazo es la transversalización de la política pública de género, otro brazo es la unidad para prevenir la discriminación y otro brazo es la política de transversalización de los derechos sociales. Sin embargo, estos 3 brazos con los que contará la Secretaría tienen en sus políticas, en la normatividad que van a estar impulsando toda la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque en la realidad también, que es compleja, la interseccionalidad de las desigualdades, pues es una cuestión que tampoco hemos logrado atender correctamente. La intersección, una mujer que tal vez tiene raíces indígenas, que vive en exclusión en las periferias de la ciudad. Hay, digamos, distintas desigualdades que afectan a una sola persona. Es correcto. Y es importante también diferenciar que estamos hablando de desigualdades y no de vulnerabilidades. Porque el combate a las es otro argumento que han dicho organizaciones sociales, no somos un grupo vulnerable, somos la mayoría de la población. Es correcto, y creo que como mayoría de la población, pues merecemos una entidad que pueda estar velando por la igualdad de los derechos de esta mitad de la población. Entonces, es importante diferenciar la Secretaría de Asistencia Social, que en su mayoría era lo que antes era la CEDIS, es la que va a realizar los programas sociales de apoyo directo para tratar de combatir estas vulnerabilidades. Y desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva lo que tratamos de hacer es justamente emparejar el piso para tener una igualdad de acceso a los derechos. Y en el caso del Instituto Jalisciense como tal, no hay marcha atrás del gobierno de Alfaro, desaparece. Esa es la propuesta. Bueno, la propuesta que está... Digo, el Congreso tiene que discutirlo, aprobar la iniciativa, pero el gobierno de Alfaro dice... Es correcto, nosotros creemos que es la mejor alternativa en estos momentos. Hemos ya empezado a trabajar un poco en este mecanismo de la Secretaría. Ya tenemos algunas mesas de coordinación con Fiscalía, con el Instituto de Ciencias Forenses, con el IMEPLAN, y creo que esto se ha logrado ya por el trabajo de la secretaria Fela Pelayo, que le puede hablar a cualquier secretario, al fiscal, al coordinador de seguridad pública y le toman la llamada, porque hay que decirlo también, no es lo mismo que una secretaria de Estado le hable a otro secretario a que le hable una directora de un organismo público descentralizado, que era uno de los 200 y tantos que tenía el gobierno del Estado. Ayer declaró Guadalupe Ramos Ponce, no sé si escuchaste la declaración, y decía, esta apuesta del gobierno de Alfaro lo que hace es eliminarnos del ojo público del gobierno. ¿Qué opinas de estas declaraciones? Bueno, yo respeto mucho la trayectoria de... ¿Lo escuchamos, te parece? Sí, lo escuchamos, adelante. Bárbara Casillas, y lo comentamos. Entonces, si lo desaparecen y pasan las funciones a esta famosa Secretaría de la Igualdad Sustantiva, lo que hacen es borrarnos institucionalmente. Eso es lo grave. Nos borran institucionalmente las mujeres. Estas mujeres que ahora somos titulares de esos derechos, que tenemos un instituto para que se promuevan nuestros derechos, ahora pasamos ¿a dónde? Diluidas en conceptos como igualdad sustantiva, como género. Y ahí hay toda una confusión. Las palabras exactas son nos borran institucionalmente, Bárbara. Bueno, como te comentaba, yo respeto mucho la opinión de Guadalupe Ramos y de todas las activistas que han estado en la lucha por los derechos de las mujeres, pero no coincido con esta visión, tengo que decirlo. Yo
Creo que debemos de avanzar en la agenda y que de ninguna manera el mecanismo de adelanto de las mujeres desaparece, y me parece que también es momento hablar también de los diferentes tipos de mujeres y estas interseccionalidades que comentábamos hace un momento. No es lo mismo atender una mujer que vive en una zona urbana, que tiene acceso a guarderías y que por alguna razón es madre soltera, a atender a una madre soltera migrante que viene de paso, que tiene raíces indígenas y que probablemente tenga una discapacidad. El Estado tiene que hacer políticas públicas justamente para poder generarle condiciones a esta segunda mujer de que pueda acceder a los derechos como lo hace la primera, por ejemplo. Vamos al corte, estamos con Bárbara Casillas, que es coordinadora del Gabinete de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco. Te recuerdo el WhatsApp 3318 80 76 41. Con 24 minutos estamos platicando con Bárbara Casillas. Escríbenos al WhatsApp 3318 80 76 41. Entonces, desaparece hijas. Esa es la propuesta, sí. Instituto Jalisciense de las Mujeres, dentro de la propuesta que hace el gobierno del Estado, pero se crea una nueva OPD que se va a llamar Museos, Exposiciones y Galerías en Jalisco. Es correcto, estamos proponiendo la creación de esta OPD para administrar más de 20 espacios, entre los cuales están los que se acaban de sectorizar a la Secretaría de Cultura, que es Trompo Mágico, el Museo del Artesano y Planetario. Esta propuesta, nace de la necesidad de una entidad que administre directamente estos bienes culturales, patrimoniales, que podamos crear una red de espacios museísticos y de galerías que se hablen entre ellos, que puedan compartir experiencias y que al mismo tiempo puedan ser autosustentables, que la taquilla que paga una persona por ir a un espacio de este tipo pues se vea reflejada en las mismas exposiciones y en la calidad de los espacios. Ustedes han sido críticos de las OPDs y el manejo que ha habido de las OPDs. ¿Por qué aquí sí una OPD? Sí, de las 200 y tantos organismos paraestatales que había cuando llegamos, era una cantidad, la verdad, insostenible, inmanejable, cada uno tiene su administración, etcétera. Sin embargo, es muy diferente cuando se trata de administrar una agenda que cuando se trata de administrar bienes en concreto. Creemos que la figura de organismo público descentralizado sí puede ser muy útil cuando se trata de administrar bienes, como es este caso, en los que se busca además un proyecto autosustentable. Los otros dos casos que platicamos hace un momento, se trata, uno, de administrar una agenda específica de la asistencia social privada, y otro, me parece que va más allá incluso de una agenda, va de una política pública que es necesaria para todas las secretarías, que es la política con perspectiva de género. Ahora, tú sabes, Bárbara, que en la administración pasada hubo muchos debates sobre de pronto el uso privado de algunas instalaciones públicas, que de pronto se rentaban que para bodas, pero en realidad nunca sabemos los ciudadanos cuánto se había pagado, por qué. Este tipo de relación entre privados que quieren hacer eventos en espacios públicos, ¿los va a manejar directamente esta OPD? Sí, pero Cabañas queda aparte, el Instituto Cultural Cabañas queda aparte. Con su OPD y su OPD fideicomiso. Que ellos ya tenían, que nos parece que funciona muy bien, es un buen ejemplo de cómo sí puede funcionar un organismo público descentralizado. Sí, entre ambos pues manejarían esta agenda, y no es que se vayan a negar ya estas solicitudes de hacer eventos privados, pero sí tienen que estar acorde a la agenda. Y regulados, porque de pronto parece muy discrecional de quien decide sobre esa instalación, decir, es que si me pintas aquí las bardas y todo eso, pues te lo presto. Exactamente, con reglas claras, y además que los eventos le abonen a la construcción de la narrativa que queremos para ese espacio. Es decir, sí creo que ya no veremos bodas, no creo, estoy segura que ya no veremos bodas, que ya no veremos eventos privados, sí, de a lo mejor organizaciones civiles, empresas, pero que vayan acorde, digamos, con el core, con el espíritu de cada uno de los espacios. Coordinadora, la NOM 046, ¿se tiene que aplicar? Se tiene que aplicar.
estamos preparándonos. El tema de la Secretaría de Salud es complejo, igual en otro programa lo platicamos más a fondo. Estamos tratando de solucionar no solo este tema, sino todo el tema de salud, el desabasto de medicinas. Pero ahí el asunto también era la objeción de conciencia de algunos médicos, ¿no? Exactamente. También estamos buscando justamente los médicos que son de la red de no objetores de conciencia para poder ampliar esta red. También la Secretaría empezará con procesos de regularización de las plazas, y a los primeros que vamos a regularizar será también los que puedan formar parte de esta red de no objetores de conciencia. El gobierno apela para que se aplique la NOM 046. Es correcto. No hay debate ahí. No hay debate. Coordinadora, sobre el desabasto de gasolina, ¿algo en el sistema educativo ha tenido algún impacto? ¿Qué datos tenemos? Bueno, en las escuelas públicas, entre el 90 y el 95% de la matrícula viven en la zona. No hemos tenido tanto problema. Donde se está registrando ya un problema es en las escuelas privadas, sobre todo en las de educación preescolar. Sí ya se registran pues importantes ausentismos en estas escuelas. ¿Tienes un porcentaje? No tengo un porcentaje como tal. Hay zonas en las que se presenta más. Pero bueno, pues sí es una realidad que empezamos a tener problemas, y eso fue a partir de finales de la semana pasada. Han llegado muchas preguntas, coordinadora, sobre el asunto de Mi Pasaje. Estuviste hace algunos días con nosotros para hablar de este tema. Mi Pasaje sustituye a los bienevales y a los transvales, y también queda sin operación en este momento, coordinadora, el pago, digamos, electrónico, ¿no? Así es. Mi Pasaje se convierte en en un solo programa, pero con dos versiones distintas. Uno es el que antes era bienevales, que es el subsidio al 100%, y el otro son los que eran los transvales, que es el subsidio al 50%. Entendemos que es mucho más complicado y un poco le genera molestia a la gente que los entreguemos en papel, porque tienen que trasladarse, tienen que llevar sus documentos, etcétera. Sin embargo, esperamos que este año sea el último en el que se entrega así, porque también la Secretaría de Transporte pues ya tiene un compromiso de poder migrar a todas las unidades para que tengan los lectores y se pueda hacer vía tarjeta. A partir del 30 de enero se empiezan a entregar a personas con discapacidad y adultos mayores. Y adultos mayores, es correcto. El día 30 iniciamos con los que su apellido empieza con la letra A, el 31 y 1 de febrero B y C, y así sucesivamente. Y el 20 de febrero para los estudiantes. Para los estudiantes, pero el 30 de enero se abre la página también para los estudiantes, donde ellos ahí tienen que sacar la cita. ¿Qué pasa con la InnovaCard? ¿Desaparece la InnovaCard? Bueno, los que tienen saldo ahí, que lo compraron, como por ejemplo en los transvales, ese saldo sigue ahí y lo pueden utilizar en las unidades que cuentan con lector. Los que no pudieron utilizar el saldo restante de bienevales, ese saldo ya feneció. No se pagó, es un subsidio al 100% que el gobierno le tendría que pagar a los camioneros. En este caso, como no se utilizó, no se pagó, y ese sí ya perdió vigencia. Pero en cuanto todas las unidades estén equipadas para estas tarjetas de prepago, ¿va a seguir operando la InnovaCard o el gobierno de Enrique Alfaro piensa en otro instrumento? No, estamos pensando en poderlo hacer a través de la InnovaCard. Tampoco descartamos otras posibilidades, porque se había denunciado corrupción detrás de la compra de estas tarjetas. Exactamente. La Secretaría de Transporte está revisando la situación. Lo más importante para nosotros es poder ya migrar a un sistema electrónico. Coordinadora Bárbara Casillas, gracias por este tiempo. Gracias a ti, Enrique, y bueno, gracias por la oportunidad de platicar de estos temas que le interesan tanto a la población. Y por último, decirte del Instituto Jalisciense de las Mujeres, saludar a todas las activistas, tanto a las que están en contra como a las que están a favor. Hay muchas voces también que comparten la visión con nosotros, y esto no nos va a impedir trabajar con ninguna de ellas. Estamos abiertas para trabajar con todas. A la vuelta del corte hablamos sobre la encuesta polémica. ¿Qué opinan los tapatíos del desabasto de gasolina? Y más adelante hablamos de Venezuela.
9 de la mañana con 36 minutos, muchos mensajes en WhatsApp, 33 18 80 76 41. Y bueno, desde ayer hay una encuesta rolando ahí las redes sociales, en internet, que se ha compartido mucho, que genera opiniones de todo tipo. ¿Qué opinamos los tapatíos y las tapatías de el desabasto de gasolina en zona metropolitana de Guadalajara? Algunos datos, una pregunta: ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con el hecho de que el presidente López Obrador combate el robo de combustibles? 91% a favor. ¿Considera que la estrategia del presidente López Obrador de cerrar los ductos donde existía robo de combustibles es correcta o incorrecta? 74% dice que es correcta. Y por último, ¿considera que se afectaría la imagen del presidente López Obrador por el desabasto de gasolina? Aquí hay opiniones más encontradas. 54% cree que no, 44% cree que sí. Y tengo en la línea telefónica a Mario Ramos. Él es director de Alternativa Consultores, politólogo y un especialista en estudios demoscópicos. Mario, ¿cómo estás? Hola, Enrique. Muy bien, y tú, un saludo a todo el auditorio, gracias. Oye, seguro te han mentado la madre 2 o 3 veces, ¿no? Por la encuesta. No, como 300 veces en redes sociales, pero mira, te comento, Enrique, sí generó mucha reacción, se compartió a través de las distintas plataformas. Es un trabajo que hicimos en conjunto con una plataforma de tráfico Z. Sí, cómo no. Y tiene ahorita, un alcance de 500,000, 131,000 reacciones, 20,000 likes, y sí, en su mayoría likes de aprobación o del corazoncito, ¿no? Y comentarios negativos, pero bueno, muchos de estos comentarios, que bueno que me permites aclararlo, nos decían: ¿y por qué no encuestaron a las personas en la fila de los de las gasolina? Claro que se puede hacer una encuesta ahí. En esta se decidió que fuera un estudio a población abierta. Como se hace siempre. Como se hace siempre en las viviendas, mayores de 18 años, se tomó ciudadanos de Guadalajara y de Zapopan. Entonces los resultados se tienen que leer así. Hay gente que puede tener o no tener carro de las encuestas. Sí. Lo que pretendíamos era que reflejara la opinión de los ciudadanos en general, no solo de los automovilistas que estaban formados en las filas. A ver, Mario, la metodología, ¿cuántas entrevistas se hicieron? Se hicieron 400 casos, 400 entrevistas en los municipios de Guadalajara y de Zapopan. Es una muestra representativa, con un margen de error de más o menos 5%. No es un censo, no es alguien, sin mucho conocimiento, dice: pues son poquitas, ¿verdad? Bueno, hay encuestas que se hacen para medir la opinión de los ciudadanos del país, con 1,500 casos. Los medios de comunicación en Jalisco han sacado encuestas de 800. Sí, pero por ejemplo, la del Financiero, que era de todo el país, era un poquito más de 800 casos. 800 pero para casos. todo el país. Exacto, aquí se tomó Guadalajara, Zapopan, son 400 casos, sí tiene un margen de error. ¿El índice de confianza, el porcentaje de confianza, cuál es? 95%. 95%. Exacto, sí. Ahora, Mario, ¿qué te dicen los resultados? Porque yo sí empiezo a ver, digamos, tres consensos, no sé si consensos, pero digamos tendencias de debate en la opinión pública. El primero, el respaldo al combate al robo de combustible. Eso parece casi un denominador común en todas las encuestas. Segundo, es cierto que hay una mayoría a favor de la estrategia, pero la estrategia de cerrar los ductos sigue dividiendo a la población. Incluso en las encuestas que diferencian entre automovilistas y no automovilistas, se nota que la estrategia ya divide. Y la tercera, creo que sí hay una división muy clara en México acerca de los costos políticos que va a tener López Obrador por haber asumido esta estrategia, ¿no? Sí, por supuesto, y creo que en esta encuesta se refleja, ¿no? Tú ya mencionaste los datos. Sí. Todavía el 74% de las personas que entrevistamos, debo repetir, son personas que incluso pueden no tener automóvil, están a favor de la estrategia, pero yo creo que de continuar esta medida y las afectaciones se incrementen, se irá disminuyendo este porcentaje de apoyo de la estrategia. Y en cuanto a los costos, pues ya casi está dividida la mitad, del 54% en este momento considera que no le va a afectar, aunque sí lo empezamos a percibir, ¿no? En el día a día. Yo traigo auto, empezamos a tener mayores dificultades, hay más enfado, y hasta yo creo que, se ha mencionado mucho en otros estados,
durará unos días el desabasto aquí en Jalisco. Ya vamos para 3 semanas. Para 3 semanas. Sí, Entonces, bueno, ya pasamos las 3 semanas, fue el 2 de enero. Sí, yo creo, y vamos a ver si podemos nosotros hacer otro estudio para comparar si esto continúa, ojalá que ya no. Esta la levantaron el fin de semana, ¿no? El fin de semana, el sábado la hicimos, sí. Es decir, esta es, digamos, la fotografía de la opinión de más o menos el 19 de enero. Del 19 de enero, y hay que recordar que hacia el fin de semana se comentaba que ya iba a haber gasolina. Que se iba a abrir el ducto, acuérdate que iba a venir López Obrador entre sábado y domingo, Claro, ¿no? claro, Sí. y bueno, ya estamos a miércoles, seguro, si levantamos la encuesta tal vez se podría reflejar otro dato, ¿no? Ahora, no sé, mi percepción de lo que está sucediendo en la calle, veo más, yo, en mi entorno, más gasolineras abiertas y menos fila que hace 3, 4 días, ¿eh? Sí, claro, sí, yo también lo he observado. Y decirte otra cosa, Enrique, fíjate que en los comentarios que nos dan en las redes, pues sí está polarizada la opinión, ¿no? Pareciera que estos datos eran o estar a favor de Andrés Manuel o estar a favor... Sí, como un referéndum, ¿no? Enrique Alfaro, claro, ¿no? Yo creo que la estrategia que ha seguido el gobierno estatal, los presidentes municipales que se han expresado, manifestado, pues están haciendo lo correcto, preguntar al gobierno federal cuándo va a haber gasolina. Ha habido una muy mala estrategia de comunicación del gobierno federal, hay que decirlo. No, pues no sabemos. Siempre estamos en la incertidumbre ahí cazando las pipas, ¿no? Exacto. Ahora ya, yo creo que antes ser pipero no era el trabajo más seductor, pero en este momento, pues, ¿no? Ya tiene información privilegiada, ya tiene muchas cosas, ¿no? Claro, Mario Ramos, te mando un fuerte abrazo, gracias. Un fuerte abrazo, Enrique, gracias. Ahí está la encuesta, polémica encuesta. Luis Castillo, excelente comentario sobre la postura de México ante el tema de Venezuela, estimado Enrique. Gracias, Luis, por tus felicitaciones. Juan Carlos, esperemos que Alfaro, así como exige AMLO, cumpla las exigencias de la sociedad jalisciense. A ver si ya empieza a haber orden en el tránsito y se multa a los gandayas. AMLO muy mal. Primero genera una emergencia y después justifica con esa emergencia una compra que nadie puede revisar. Vamos de mal en peor. Ricardo Brambila nos dice choque en Poniente, en Periférico Oriente, sentido Tonalá, Colonia Jalisco. Gracias, Ricardo, por tu reporte. Nos dice Enrique Dueñas, múltiples adeudos millonarios a los concesionarios de grúas. Gracias, lo checamos, Enrique. Alejandro Sánchez, buen día, me gustaría comentarte una reflexión. Cuando veamos en tiempo pasado esto del desabasto, un decir, cuando estemos en octubre de este año y miremos para atrás y veamos que en un mes se solucionó esto del huachicoleo, estaremos comentando que en realidad fue muy poco tiempo y que fue eficiente el actuar del presidente. Bueno, nada más hay que esperar, Alejandro, que se resuelva y que realmente se pueda hacer en un mes, ¿no? Eso. Por supuesto que creo que si al final nos damos cuenta y lo vemos en el precio de la gasolina, en los ahorros de Pemex, que se logró combatir eficazmente el huachicoleo, creo que todos habremos dicho los sacrificios valieron la pena. Pero si vemos los mismos problemas en 6, 7, 8, 9 meses, seguramente diremos la estrategia fracasó. Es natural, los gobiernos apuestan por una estrategia y digamos eso genera divisiones en la sociedad y la forma en que se percibe el tema, ¿no? Javier Sánchez dice, en la gasolinera de Calzada Independencia y Paseo Bohemio están despachando y fila corta, también en Federalismo Norte frente a la estación de Periférico, poca fila. Eduardo Magdaleno, Alfaro comenzó al revés, le sugiero que se calle, ya acerque a la gasolina y se ponga a trabajar en el punto 1, seguridad, prefiero hacer fila de 1 hora pero sentirme seguro en la fila. Julio Layo, saludos, buen día, si quieres ahorrar, ¿por qué no se bajan los grandes sueldos un 20 o 30% para que no les duela? Y pelear con el gobierno federal es no tener acuerdos. Diálogo por el bien de Jalisco, que trabaje el gobierno del estado y deje de trabajar. Están foxeando. Eugenio Martín, de género, hombres ignorantes, mujeres ignorantes, ciudadanos ineptos, dice el artículo 31. Nos dice también 1997, buenos días Enrique, ningún gobierno donde el mandatario padece el síndrome de Ibris es funcional para beneficio del pueblo. Maduro está tardando en irse. Coincido que está tardando en irse, el asunto es cuál debe ser la posición de México. Dice 123, quienes estudiamos los temas de género sabemos que lo del IJM es un retroceso y las primeras en defenderlo deberían ser Bárbara, Fela y Malena. Gracias por tu comentario con relación a la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Buen día, me tocó ir a apoyar un evento en donde están los indigentes hace un par de años y la verdad condiciones muy precarias, muy tristes. El diverso en los bolsillos de quién sabe, el dinero supongo en los bolsillos de quién sabe quién. Por otro lado esperemos que sí se castigue a los culpables de este robo a lijas. Gracias, Rocío.
Nos dice 3206, Enrique, buen día, desde el fin de semana ya tenemos más gasolina. Te pongo un ejemplo, un despachador de la gasolinera BP del Coli creó un grupo de WhatsApp el domingo, le llegó la pipa el martes, el miércoles a mediodía y en la madrugada de hoy. Y las filas en la mayoría de las gasolineras ya no son tan largas. Muchas gracias. Luis Moncayo, buen día, estación Gasolina Pino Suárez y Sabino Delgado, atrás de Banamex, estación Línea 3. Miguel Ángel Torres, un capricho más de Alfaro, desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres, no se vale. Rafael Francisco, no cabe duda que Venezuela está a un paso de un golpe de Estado. La pregunta es, ¿será eso lo mejor para su país? No, yo digamos, mi postura es más cercana, ahorita vamos a platicar con un especialista, pero más cercana a que los países que puedan ejercer un papel de mediador, creo que ayudaría a salir de la crisis, porque hay dos bandos que reclaman legitimidad, la oposición y el gobierno. La Unión Europea emitió ayer un comunicado donde decía que pedía una solución negociada que desembocara en elecciones, y creo que México debe estar en esa postura, en buscar una salida negociada entre gobierno y oposición para que lo antes posible haya elecciones con garantías en Venezuela y se elija a un presidente con legitimidad en este país sudamericano. Fernando, una vez más, la señora Pelayo no sabe explicar quién va a tomar las funciones del Instituto de la Mujer. Creo que esta entrevista ya la había escuchado. No acepta que ese organismo se va y quede a medias. ¿Quién lo suple? Bueno, fue con Bárbara Casillas, no con Fela Pelayo. Entendido está que los museos planetarios serán carísimos. Ejemplo, el Acuario de Alfaro, donde si va una familia de 4 pagas casi 800 pesos. 2860. Nos dice, quisiera reportar gasolinera que se encuentra en Pablo Valdés y Presa Salanora en la Colonia Hermosa provincia. Tienen 3 filas para cargar combustible y están colapsando la zona. Gracias, se lo pasamos a movilidad. María Alejandra, hola, bonito día. En cuanto a la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, creo que una de las claves medulares de este meollo es la educación a toda edad y las personas que convivimos diariamente con mujeres y madres de familia. Yo me percato que es necesario el apoyo integral para todas las mujeres. No es solo empoderarlas, es también dar opciones para ser independientes, ya que si tienen un proveedor y maltratador al mismo tiempo en cualquiera de sus modalidades de maltrato, sigo apoyando como medular la educación a hombres y mujeres y no caer en el feminismo, y estoy de acuerdo con el asunto de la independencia, es fundamental. Vamos al corte y hablamos sobre Venezuela. 31.5. De la mañana con 50 minutos. Ayer el conflicto político en Venezuela escribió una nueva página. La oposición venezolana convocó una marcha en contra del gobierno de Nicolás Maduro y durante esta manifestación Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, se juramentó como presidente encargado. De acuerdo a los reportes que hay en esta manifestación, hubo más de 15 muertos, varios heridos, luego que el gobierno irrumpiera y reprimiera la manifestación. Donald Trump y Jair Bolsonaro, presidentes de Estados Unidos y Brasil, fueron los primeros en reconocer a Juan Guaidó. Y ha habido otros países que han puesto algunos elementos, unos matices en términos de la aceptación del gobierno de Juan Guaidó. Por ejemplo, la Unión Europea no acepta como tal el gobierno de Guaidó, pero sí lo que pide es elecciones lo antes posible y que se restablezcan las garantías democráticas en Venezuela. Y polémica la postura de México, que lo que dice es que tiene que haber una negociación, una salida negociada al conflicto político en Venezuela, pero como tal sigue reconociendo al gobierno de Nicolás Maduro. Platico con Alejandro Mota, que es jefe de la Academia de Periodismo de la Universidad Panamericana Campus México. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Enrique? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Aparte, eres venezolano, ¿no, Alejandro? Correcto, sí. Tengo 6 años viviendo en México con 2 hijos orgullosamente mexicanos. Ah, mira, qué bueno. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Alejandro, platícanos en términos generales cómo ves la situación política en Venezuela y la reacción de la comunidad internacional. Bueno, creo que en 20 años de chavismo nunca se habían dado las condiciones para que Nicolás Maduro en este momento, bueno, Chávez anteriormente, se separen del poder. El día de ayer efectivamente ocurrió algo inédito, ocurrió algo que nunca había pasado, que es que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, amparado por el artículo 233 de la Constitución del país, pues asume la presidencia como digamos, primer mandatario encargado, y tendría que llamar, por supuesto, a elecciones en un periodo de tiempo corto, ¿no? Lo de la comunidad internacional
planteado antes. Sí. Y hay, por supuesto, llamados de atención o una petición hacia el gobierno de Maduro para que retomara el hilo constitucional, pero llegar al punto de reconocer como presidente a una persona fuera del chavismo no había ocurrido en estos 20 años. Y efectivamente el apoyo de Estados Unidos pues es fundamental, el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, esta mañana pues algunos voceros, ha habido algo de contradicción. Creo que hay unos países de la Unión Europea que no terminan de decidir que quieren tener una posición común, eso es lo que parece. Sí, pero yo creo que eso va a ser prácticamente imposible. Sí, coincido. Va a ser imposible. Yo creo que ahí va a quedar fracturada las posturas por países, pero repito, creo que son momentos claves. La calle es otro de los factores importantes en los que hay un ánimo nuevo de parte de la sociedad civil venezolana, en la inmensa mayoría. Y lo último que queda son los militares en Venezuela. Es decir, los militares... Que están con Maduro, ¿no? Por desgracia... ¿Perdón? Que están con Maduro, ¿no? Bueno, es que los militares no se saben hasta que son leales hasta que no lo son. Pues sí, es cierto eso. La historia en Venezuela ha demostrado eso. Porque como por naturaleza son herméticos, o sea, por naturaleza no se sabe bien, efectivamente algo puede pasar. Siempre algo puede pasar. Ahorita estamos tú y yo hablando, hace 15 minutos terminó de hablar el ministro de la Defensa con toda la plana mayor de la Fuerza Armada Nacional y sí, apoyando a Nicolás Maduro. Pero esa es la cúpula, con poder, por supuesto. Pero no se sabe tampoco qué está ocurriendo en los mandos medios, no se sabe qué está ocurriendo en los mandos bajos. Y además que normalmente los golpes también muchas veces vienen, que en este caso no sería un golpe entre paréntesis, porque Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela. La restitución del orden constitucional podría venir perfectamente de los mandos medios, también ayudado por una presión internacional, que eso es lo que está ocurriendo. Oye, Alejandro, dos temas con este asunto porque se nos está acabando el tiempo. El primero es, ¿hasta qué punto es posible una solución negociada que desemboque en elecciones con garantías? Eso uno. Y dos, ¿qué responderías ante aquellos que consideran o que piensan que detrás de esta maniobra está Estados Unidos, está Trump y está también Brasil? Bueno, el primer punto, yo no descarto, también por esperanza y porque soy humanista, no descarto una salida negociada, pero no puede existir una salida negociada si eso, la consecuencia directa de eso es la salida del poder de Maduro y de toda la cúpula chavista. Es decir, no se puede plantear una mesa de negociación si el resultado final no es ese. Yo estaría de acuerdo incluso que abandonen el poder y que se vayan del país con un indulto, con una amnistía o con cualquier figura legal que les permita refugiarse en el país que ellos deseen, pero que permitan finalmente que el país se comience a reconstruir y a partir de ahí, por supuesto, tendría que venir una convocatoria de elecciones. Y con respecto a tu segunda pregunta, a ver, es que hay que ver qué significa estar detrás. Yo no usaría el término estar detrás, sino que está con el país, es decir, Brasil, Estados Unidos, pero no solamente esos países, Canadá, Argentina, Perú, Chile, parte de la Unión Europea, repito, no es que están detrás como una especie de complot. Es una conspiración, ¿no? No hay conspiración, además, ya todo está claro, y más claro no puede ser, es decir, más que reconocer a Juan Guaidó como presidente, conspiración, digamos, debajo de la mesa ya no existe, ya es evidente cuál es la postura. Entonces creo que lo que hay es un acompañamiento y una cooperación por parte de estos países para que Venezuela se restituya, la democracia y se comience un nuevo proceso de reconstrucción del país. Me queda un minuto. ¿Qué opinas de la posición de la Cancillería mexicana? Pues mira, la verdad que a mí me da mucha pena la posición porque a estas alturas, querido Enrique, querido auditorio, a estas alturas la omisión o el silencio es complicidad. Lamentablemente suena duro, pero es lo que ocurre. La situación de Venezuela es tan grave que digamos, dar un paso a la torera, como decimos, o lavarse las manos como Poncio Pilato, a estas alturas no es viable. Y yo creo que el gobierno mexicano y la Cancillería pues tienen que tomar una postura radical, sea para bien o sea para mal, porque todavía me parece, a pesar de algunas declaraciones, que sigue siendo muy tibia. Alejandro Mota, pues jefe de la Academia de Periodismo de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Ojalá vengan tiempos mejores para Venezuela y un abrazo. Esperemos, un abrazo. Gracias. Ahí está Alejandro Mota, él es venezolano, vive en nuestro país desde hace 6
6 años para tener pues también la voz de alguien precisamente que conoce a fondo lo que ha sucedido en Venezuela. Jesús Reveles, buen día. La situación de la gasolina ya mejoró. Lo que busca Alfaro es protagonismo. Gracias, Jesús. Alejandra Esqueda, Alfaro quiere desaparecer el patronato de las fiestas de octubre y la deuda, y el que se robó los millones, así le quieren dar carpetazo. No, yo espero que sean dos rutas distintas. Que claro que se desaparezca el patronato, que ha sido un nido de corrupción impresionante, pero que se presenten las denuncias necesarias para que la justicia actúe. Yo creo que son dos vías que no necesariamente están divorciadas. Antonio de la Torre, hola, buen día. Llevamos 21 días sin abasto de gasolina. El justificar al gobierno estamos mal, sobre todo el gobierno federal. López ha tomado muy malas decisiones. Cancelación del Naim, cerrar los ductos sin tener una estrategia, una mala decisión de enviar ejecutivos de Pemex y se vinieron con mayor deuda y no arreglaron nada. Mala decisión en el problema de no poder contener el huachicol en Hidalgo. Ocurre una grave tragedia. Gracias, Antonio, por tu comentario. Efraín Lara dice, mi opinión personal respecto a la desaparición del Instituto de la Mujer, su presupuesto es millonario y no ayudan a las mujeres como dicen. Enrique, reporte vial inmediato, camioneta parada en López Mateos y Ángulo, carriles centrales, nos dice Karim. Gracias por tu comentario. 3425, buenos días a los encuestados. La primera pregunta es, ¿tienes o te mueves en auto? ¿Qué afán de defender una estrategia que ha afectado empleos, economía, estabilidad emocional y hasta conflictos? Oye, que un encuestador tiene que hacer eso, tiene que hacer ese tipo de preguntas. El hecho de que los resultados sean distintos a lo que tú consideras no hace que el encuestador esté defendiendo ningún tipo de estrategia. Yo conozco a Mario y es un encuestador serio. Nos vamos, te recuerdo que a las 6 de la tarde seguimos en conversación en la tercera emisión de Zona 3 Noticias para que nos escribas y comentes los temas del día con nosotros. Soy Enrique Tucen y hasta el ratito. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias. Respaldan industriales reclamo de Enrique Alfaro al gobierno federal. México no va a desconocer a Nicolás Maduro, reitera Marcelo Ebrard. Bienvenidos, esta es la información. Ante los reclamos del gobernador Enrique Alfaro por el desabastecimiento de combustible en Jalisco y los enfrentamientos que esto le ha costado con el gobierno federal, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, Daniel Curiel, respalda que el gobernador del estado pida cuentas a la federación, pero considera que conviene más una estrategia de negociación. Creo que en ese sentido lo que les puedo decir es que depende de los estilos de liderazgo. Yo no soy afecto a las confrontaciones, creo que se puede hacer mucho más con negociaciones. Sin embargo, debe haber una exigencia. En ese sentido, creo que el gobierno de Jalisco sí tiene la obligación también de manifestar la problemática que está dando en el estado. Canal